Tamara, buenos días. Nelson, buenos días. Bueno, si se pueden llamar buenos. No son buenos y hablábamos con David Almeida hace poco y David decía es muy duro hablar de otros temas, pero ya teníamos pactado el tema del Yasuní, que creo que también era importante porque la verdad que yo estaba súper desinformado, ignorante en ese asunto, pero el ánimo, y le digo a la audiencia, ahora que está congregada, no voy a ser satírico esta semana, ya estaba hecho, pero sinceramente no siento el ánimo. Y esto debía haber pasado, perdónenme si soy cansón, desde que mataron a Intriago. Desde ahí teníamos que haber parado, Tamara, desde ahí teníamos que haber tomado conciencia, desde ahí teníamos que cuidar a los candidatos y hoy estamos frente a un crimen que ya somos internacional, Tamara. El mundo entero habla del crimen de Villavicencio. Google ha puesto la bandera de Ecuador, creo que por el 10 de agosto, es por el 10 de agosto. Pero bueno, Tamara Hidrogo. Nelson, bueno, primero permíteme tener esta responsabilidad de llegar a la gente que nos escucha cada semana, de tener un micrófono, una cámara, como siempre decimos, para extender, primero, condenar estos actos de violencia, de asesinato, de arrebatar así la vida a una persona, a un ser humano. La solidaridad con la familia, simpatizantes, amigos, partidarios de Fernando Villavicencio. Yo en este espacio he sido muy crítica de él, pero creo que es de humanas y de humanos reconocer que a nadie le pueden arrebatar la vida por pensar, por existir, ni se diga por hacer política. Los ánimos están caldeados un poco, estoy realmente conmovida, un dolor de país que yo creo que la gente que me escucha sabe y entiende, porque a más de todo despertarse cada mañana y encontrar estas noticias que parecen inverosímiles y asimilar la información y darte cuenta que es la realidad que está viendo el país es extremadamente doloroso, es extremadamente temoroso y creo yo que nos llena de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho miedo y creo que la responsabilidad de opinar sobre esto es mucha y también creo yo que tenemos que reconocer la valentía de alzar la voz, de opinar, de decir y sobre todo y ante todo quiero yo reconocer a todas las personas sin distinción de partido político que están haciendo política en un país cuyo gobierno no asegura la vida de todas las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, no se diga de un candidato a la presidencia. Yo no sé si como país podremos regresar y retornar a una paz, a un progreso, un desarrollo después de todo lo que estamos viviendo y después de vivir y sentir la ineptitud, la indolencia de Guillermo Lasso y su gobierno. Son momentos súper complicados, súper dolorosos en medio de toda esta coyuntura, Nelson, y creo que las palabras que tienen que llamarnos a todas y a todos es de respeto, primero de respeto a las personas que están atravesando este dolor. Creo yo que más allá de Fernando Villavicencio tenemos también que respetar el dolor de Agustín Intriago, tenemos que respetar el dolor de los dos candidatos de la autoridad de la Revolución Ciudadana que también fueron asesinados y de También, claro, todas las personas que han concejal, ¿no? perdido seres humanos, seres amados, seres humanos en un país donde la vida parece que no vale nada, Nelson. Consternada, condenar esto y un poco sí llamar a la reflexión y a la responsabilidad. Claro, y es interesante porque, por ejemplo, hay personas que todavía llevan esto al extremo. Da mucha pena que se tome el tema políticamente y que incluso ayer, justamente con la noticia del crimen, había recibido yo un mensaje bastante feo insultándome y diciéndome que ahora debo estar contento, tú y esa cubana tal y cual, hijo de pal, hijo de pal, hijo de la berenjena. Bueno, dejé que escriba para que se desahogue y después ya lo bloqueé, no respondo ese tipo de cosas, porque creo que la gente no termina de comprender que usted puede tener un adversario, usted puede tener una opinión diferente. De hecho, lo digo y lo recalco y lo menciono, yo jamás iba a votar por el señor Villavicencio, no quería que sea presidente de la República, lo digo de verdad, creo que no tenía un plan realmente adecuado para el país. Es una percepción mía como la gente que va a votar por Herbas o por el que sea. Para mí no era un buen candidato, pero eso no tiene nada que ver a la vida, Tamara. Es como el presidente Lasso. Lasso ha recibido amenazas. De hecho, cuando recibimos las amenazas de Villavicencio, en este canal lo que primero que dijimos es, cuídate, cuídese. Usted es un ser humano, más allá de que no crea, de que yo no creo en usted como presidente. Cuídese.
Y se lo decimos a Guillermo Lasso, hay amenazas para Lasso. Váyase. O sea, no es descabellado decirle que renuncie, porque ya hay peticiones, Tamara, de que Lasso debería irse, porque ya verlo al señor es una vergüenza. Pero eso no tiene nada que ver a que Lasso es un ser humano, pues. Y si de aquí a mañana tenemos un crimen a Lasso, oiga, perdóneme, esto sería, es que lo que sigue es eso, Tamara, porque ha venido de escalada, concejales, alcalde, hoy un candidato, mañana Lasso. No puede ser así. Lasso tiene esposa, tiene hijos, tiene nietos, son seres humanos y no podemos congraciarnos o felicitar o sentirnos felices, Tamara, porque era un adversario político. Por supuesto que no, y como ser humano yo creo que a las narrativas se las confronta con narrativas, se las confronta en vida y se las confronta, creo yo, en disputas políticas en las urnas. El país está en una situación de intolerancia y de violencia extrema. Más aún con estos sucesos, los discursos de odio, de erradicación que están llegando. Mira, a mí me están llegando insultos y amenazas constantemente por opinar, por estar, por ser. Yo no respondo, yo no reacciono, pero Claro, sí es lo me mejor. lleva a la reflexión de esta intolerancia y de esta necesidad de erradicar a la vida de la otra persona, porque no estamos en una madurez política, en una madurez de país, de enfrentarnos y confrontarnos en el ámbito de las ideas, de disputar a nivel político, de disputar también en los debates que son necesarios y son requeridos, reconociendo las diferencias y los puntos de partida que nunca se van a fusionar, pero que tienen que ser y tienen que existir. Lo que no podemos pedir es la erradicación de la otra persona como ser Claro. humano o echar la culpa e inclusive acusar de crímenes a quien nos cae mal o a quien nos parece el A contrincante o Correa a lo quien están está acusando. al otro lado de la orilla política de nosotros. Eso es impensable, eso no podemos tolerar, eso no podemos ni siquiera hacernos eco de ese tipo de reacciones y de acusaciones. Tenemos que tener un poquito de humanidad, no perdamos la humanidad, Nelson. Acaban de arrebatar, asesinar a un candidato presidencial, como han asesinado a una autoridad o un alcalde de una ciudad a plena luz del día, rodeados de la seguridad, rodeados de un Estado que no hace nada y que nunca le ha importado la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y encima más, como ciudadanas, ciudadanos, empezamos a atacarnos y a pretender erradicar y a pretender tener la verdad para acusar al contrincante de crímenes que son impensables. ¿A dónde nos está llevando esta polarización? Yo creo que tenemos que tener un poquito de cordura, un poquito de humanidad y darnos cuenta que las ideas se disputan en el nivel de las ideas, que estamos a una semana de acudir a las urnas. Este señor infame, inepto, inútil de Guillermo Lasso, que nos ha llevado, porque no nos olvidemos, la gente que nos escucha, que todos estos asesinatos se han dado bajo la mirada de un gobierno inepto de Guillermo Lasso, que el éxodo de ecuatorianas, de ecuatorianos que empezó en el 99 fue por culpa de Guillermo Lasso, que el éxodo de ecuatorianas, de ecuatorianos que se está dando y va a seguir dándose después de estas circunstancias de violencia es por culpa y responsabilidad de Guillermo Lasso. Que la sangre de todas las personas asesinadas están en las manos de Guillermo Lasso. ¿Por qué de Guillermo Lasso? Porque él es el presidente y él es el gobierno y encara a un gobierno que tiene la responsabilidad, la obligación y el rol de asegurar la vida de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos en un país que te asesinan a un candidato presidencial de la forma como lo hicieron, que asesinan a un alcalde de la tercera ciudad más importante del país como la forma como lo hicieron. Y encima más creer que erradicándonos y atacándonos mutuamente vamos a solucionar esto, es avivar. Yo no quiero pensar avivar un odio y una violencia que no nos va a llevar a ningún lado, Nelson. Y sobre todo que se desemboque en otros hechos violentos, ¿no? Para luego estar también lamentando ese tipo de cosas. Tamara, tú has dicho algo interesante y es el hecho del gobierno. Lamentablemente hay gente que ha salido a echarle la culpa a Correa. Han habido expresiones extremas de la propia organización de Villavicencio, mencionando y diciendo a la Revolución Ciudadana que deje de emitir comentarios, que deje de politizar, cuando es el mismo presidente, Tamara, que lleva todas estas cosas a los extremos. En el decreto de excepción, Lasso mencionaba que van a luchar contra estas bandas delincuenciales y estas mafias. Y luego sumó una línea más y dijo, estas mafias disfrazadas
de partidos políticos. Dime si eso no es ahondar más en esta división y perder la noción de encontrar al criminal, que para esto existen amenazas que el propio Villavicencio dijo, que presentó en Fiscalía y que lo dijo en varios medios. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo: vamos a combatir las mafias disfrazadas de partidos políticos. ¿Cuáles? ¿El PCC? ¿El correísmo? ¿La izquierda democrática? ¿Cuáles? El presidente Lasso sigue ahondando en esta división. Por eso te digo, Nelson, que es de infinita responsabilidad tener un micrófono, una cámara. No se diga la responsabilidad que tienes siendo gobierno, siendo autoridad, cuyo rol de tu existencia y la obligación de tu rol es garantizar como gobierno derechos, el derecho a la vida, a la seguridad, al trabajo, a la salud, a la educación, y ni siquiera es capaz este señor inepto, inútil, de asegurar la vida de sus ciudadanas y sus ciudadanos. ¿Qué podemos esperar de él? Acusar de la forma irresponsable, porque Guillermo Lasso no solamente es un tipo inhumano, ambicioso, es un tipo irresponsable. Acusar irresponsablemente y casi que gratuitamente dentro de sus hoyos, quizás dentro de su propia cobardía, de ser incapaz de asumir lo que él mismo provocó como gobierno y que ya sale corriendo, por cierto, en lo que está sucediendo en el país. Nos demuestra las razones del por qué estamos como estamos. Tener un país en continuo estado de excepción que no ha servido para nada, para nada. Todos los decretos del infame de Guillermo Lasso no han servido para maldita la cosa. Perdóname que te diga esto, Nelson, porque nos asesinan a la gente a plena luz del día y porque no hay garantía de vida, de que la gente pueda salir a vivir en un país donde estamos atravesando lo que estamos atravesando. Entonces, ¿qué podemos esperar de un tipo como él? Nada, Nelson, infamias, solamente infamias y una infinita cobardía. Yo personalmente cuento los días para que este señor se vaya a su casa y pueda disfrutar la riqueza. Ojalá. Sí, ojalá la conciencia no le permita nunca descansar, porque en sus manos, Guillermo Lasso, está la sangre de todo el país por su incapacidad de haber sido el gobierno para el que fue elegido. Pero ya se va, señor, y ojalá en la semana que tenemos de campaña no tengamos que lamentar más de este tipo de sucesos que no hacen sino ahondar un dolor, y ojalá tengamos nuevamente, Nelson, la humanidad de tomar este dolor, esta indignación, este dolor de patria, que nos duele a todas y a todos más allá de nuestros gustos políticos o de nuestras posiciones políticas, porque todas, yo en esto creo que no me equivoco, todas las personas en el Ecuador, Nelson, quieren un país donde se pueda vivir en paz, donde se pueda salir a caminar, a trabajar, a estudiar en paz, sin miedo. Y todas las personas que estamos por fuera soñamos con volver al Ecuador, a un Ecuador con esperanza y poder caminar en paz, más allá de las diferencias políticas, porque son legítimas, son necesarias. A lo que no podemos llegar es un país dividido, confrontado en la violencia. No se diga ya estas voces irracionales, inhumanas e irresponsables que están llamando confrontaciones entre ecuatorianas y entre ecuatorianos. Más allá de que nos guste o no nos guste un partido político, un líder, un candidato, tienen el derecho a vivir y a disputar la arena política desde la palabra, desde las ideas, no erradicando, asesinando, violentando y es más, deseando que se pierda la vida. Sí, la vida en el Ecuador no puede desvanecerse de la forma como se está desvaneciendo, y hablo desde un candidato a la presidencia asesinado hasta todos los días los jóvenes, las mujeres, todas las personas que terminan perdiendo la vida por vivir en un país cuyo gobierno no le importa la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Estoy indignada y con un dolor de patria que creo que la gente entiende. No, la gente igual me participa mucho y con mucha pena, dice Nelson, en medios nacionales están tratando de que la gente en el común denominador tenga la idea de que el culpable de la muerte de Villavicencio es Correa o el correísmo. Vean, las disputas o las tiraderas, como se dice en la música del rap, es normal en la política. Villavicencio le tiraba a Luisa, de hecho en una de sus últimas intervenciones le dijo a Luisa: aquí estoy, Luisa, estoy con el pueblo de Chone. Son tiraderas válidas. Lo mismo la RC le tiraba a Villavicencio, Herbas le tiraba a Otto. Tiraderas que se puede decir, estos piquetes normales, no, yo soy el mejor, yo sí voy a luchar. Bueno,
Eso es válido, normal, en el calor de la esta. Ya irse por otros terrenos ya no es normal. Y yo solamente quiero recordarle a toda esa gente que está haciendo este comentario negativo. El propio Carlos Vera, usted sabe que Carlos Vera, a mí personalmente no es que me cae mal, sino que ha sido el representante más activo comunicacional de esta orilla política. Carlos Vera dijo, cuando estaba Correa, yo tenía miedo y mi preocupación era salir en la sabatina. Esa era la preocupación de Carlos Vera cuando estaba Correa. Hoy la preocupación de Carlos Vera es poder despertar con vida, es poder seguir viviendo. Lo dijo Carlos Vera en el gobierno de Lasso, que ellos indirectamente apoyaron. Entonces, Villavicencio en la época de Correa, por supuesto que tuvo problemas. Fue demandado, se autoexilió por las demandas porque fue sentenciado. Luego hubo recursos y regresó, pero regresó con vida. Claro que debe ser horrible estar exiliado, pero me van a perdonar lo que voy a decir. Es una cosa estar exiliado y otra cosa es estar muerto. Y a él lo matan en este gobierno. Y la familia responsabiliza a este gobierno. Y las amenazas vienen de grupos que se desarmó y empezó desde el gobierno de Moreno. Tamara. Así es, lo que digo, si alguien es responsable de todas estas muertes, de la inseguridad que atraviesa la vida de todas las personas que nos escuchan, Nelson, es Guillermo Lasso Mendoza y su gobierno de ineptos e incapaces, porque otra vez es del gobierno, es del presidente que está encargado, cuyo rol, cuya razón de ser es asegurar derechos, es garantizar derechos, es velar por la seguridad del país, por el territorio nacional, por dar educación, oportunidades laborales. ¿Dónde están todas esas promesas de Guillermo Lasso? E inclusive asegurar que la vida de las ecuatorianas y los ecuatorianos y de sus oponentes políticos sean garantizadas en el día a día. No se diga de un candidato presidencial, más allá de los números, más allá de las encuestas, más allá de sus posiciones, que legítimamente tenía el derecho de tenerlas, nos guste o no nos guste, la gente tiene el derecho a pensar, a posicionarse políticamente y a defender políticamente sus posiciones. Y el gobierno debe garantizar ese derecho a la expresión y a hacer política. ¿Qué mensaje nos están dando como ciudadanas y ciudadanos? Un candidato que tenía seguridad. Ya están hablando por ahí los que saben, yo no me voy a atrever a hacerlo ni a opinar ni a decir nada de lo que pasó o cómo sucedió. Ahí está, la gente puede ir a ver, pero es la seguridad garantizada alrededor de un candidato presidencial o de una autoridad. No se diga qué nos espera a las ciudadanas y a los ciudadanos comunes que caminamos en la calle, y la ciudadanía lo sabe porque lo vive todos los días, Nelson. Entonces, si hay un responsable de toda esta debacle, de toda esta situación dolorosa, temerosa, es Guillermo Lasso. Ojalá la candidata y los candidatos a la presidencia, sus binomios y también aquellas personas que están disputando llegar a la curula en la asamblea, se den cuenta que es necesario tener un momento, yo no sé si de unión, pero sí de acordar, desacordar para que puedan avanzar. Siempre digo, esto es importante porque dentro de la diversidad que tenemos de puntos de vista, de existencias, de posiciones, son válidas, son necesarias, pero tenemos que respetarnos y encontrar esos puntos de acuerdo, esos puntos comunes que estoy segura que es la seguridad y poder vivir en paz, poder hacer política, poder disputar el poder político en paz, con seguridad, y que puedan concertar en estos días que quedan, hacia inclusive el debate del día domingo, poder concertar de alguna forma las posturas que permitan defender obviamente sus planes de gobierno, sus razones políticas de ser, y dejar de atacar y avivar y alimentar este odio y esta necesidad de erradicarnos mutuamente, poder encontrar estos momentos de unión en las diferencias y poder presentarle al país alguna solución que nos permita pensar en un país donde la vida no sea erradicada y arrebatada de estas formas tan inhumanas. Solamente para desmontar ese criterio de quienes hoy están politizando la muerte de Villavicencio, ya que les encanta hablar de votos, ¿qué piensan? ¿Que la votación de Villavicencio, no estando Villavicencio, va a ir a la Revolución Ciudadana? Eso no va a pasar. Es decir, o sea, si aquí hay algo bien marcado, y lo hemos dicho, es que la campaña de Villavicencio fue marcada en el anticorreísmo. De hecho, mucha gente de Lasso fue a apoyar a Villavicencio y eso está muy bien. Entonces, no me vengan a decir que la muerte de Villavicencio le favorece a la Revolución Ciudadana en votos y en elecciones. No, eso verá, y a mí me da pena porque los primeros en politizar fueron los propios allegados a Villavicencio, cuando ya salen el señor Andrés López, el señor Gijón a decir:
voy a votar por Villavicencio. Está muerto y dicen voy a votar por Villavicencio para que gane en primera vuelta y gane la asamblea, o sea, y que retome el vicepresidente. O sea, los primeros en politizar esto son los propios amigos de Villavicencio. Tiene que ver mucho con los mensajes de odio, Nelson, y yo creo que otra vez voy a lo mismo, la responsabilidad. Yo no puedo llamar a avivar el odio o a pedir la erradicación o la confrontación, sí a definir, sí a confrontar y enfrentar, y sí a definir misoginia, sí a definir agresiones, sí a definir miserias humanas como las de Guillermo Lasso, porque son necesarias. Pero lo que no podemos es avivar este odio de erradicar y de pedir la erradicación del otro y de la otra orilla opuesta. Los simpatizantes, las simpatizantes de Fernando Villavicencio que están atravesando por este momento de dolor, ojalá sepan gestionar ese dolor y no transformarlo en odio, porque es muy fácil odiar y a través de ese odio hacer política, hacer vida cotidiana, y lo único que vamos a terminar es alimentando un odio y una violencia que nos está llevando a la muerte y a un país ensangrentado, no solamente con las vidas que nos han arrebatado, sino de la vida cotidiana y la vida diaria de la gente. Tamara, Nelson. ¿crees que esto le perjudicará a la RC? ¿Crees que de pronto la gente diga, ay no, porque en los medios nacionales están sacando toda la pelea que tuvo Villavicencio con Correa y están todos poniendo Correa, Correa, Correa? ¿Crees que la gente diga, ay no, Correa fue y ya no voten por Correa o por la RC, sino ni tampoco por Villavicencio, sino que vayan por otro lado? La guerra de las narrativas son guerras de guerrillas. Perdona que lo diga así, pero son los relatos de las narrativas que están tratando de posicionar. A mí me están atacando, culpándole obviamente al correísmo, que es a lo que le culpan de todo, de absolutamente todo. El omnipresente Rafael Correa es culpable de todo, de lo que pasa, de lo que no pasa, de lo que puede pasar, de lo que dejó de pasar en el país, porque ese odio de culpar a un expresidente y a un líder político ha sido como lo que ha direccionado al país en los últimos 6 años. Todo ha sido alrededor de la figura de Rafael Correa y obviamente que se van a agarrar de este relato, que lo van a usar de esta narrativa para seguir atacando esta figura y no solamente a esta figura de Rafael Correa, sino a todo o a quienes o a los que simpatizan y hacen parte de esto, porque es una forma de culpabilizar, de empezar a señalar para poder erradicar, y es un mensaje de odio que se va alimentando. Por eso digo, las personas que estamos detrás de micrófonos, de cámaras, los periodistas, los canales de televisión tienen una responsabilidad de humanidad. De ser muy conscientes que cualquier cosa que digamos no puede ser usada para alimentar y avivar un odio. Tenemos que ser responsables y lo que tenemos que alimentar es un respeto en las diversidades y otra vez quizás exigir en esta situación electoral que estamos un poquito de conciencia, de madurez política, quienes hacen política para poder encontrar un punto de concertación, que en ese punto estoy yo súper segura, todo el mundo está de acuerdo en que Guillermo Lasso le falló al país, pero Guillermo Lasso ya se va, Nelson. En una semana estamos acudidos a las urnas y ahí tenemos que utilizar nuestra herramienta para defendernos desde la digna rabia, desde la digna furia que sentimos, porque tiene que ser digna, esos sentimientos de dolor, de rabia, de impotencia, tiene que ser la dignidad y en la urna poder defendernos y elegir a quien quieran elegir en sus posturas políticas, sea el mismo Villavicencio, sea quien sea, pero poder encontrarnos en estas diferencias y poder pensarnos como un país, una nación, que podamos salir de este lago de sangre donde estamos hundidos todas y todos, porque a todos nos duele el país. Tenemos que sacar la nariz para poder respirar en medio de tanta sangre, y hay irresponsables que lo que están haciendo es provocando más enfrentamiento, más odio, más confrontación, más agresiones, más violencia, y eso nos sigue inundando en un mar de sangre que no podemos aceptar. Las ciudadanas y los ciudadanos que queremos desde nuestra humanidad y desde nuestra imperfección también un mejor país, Nelson. Yo creo que hay que tener muchísima responsabilidad en estos días, sobre todo las personas y la prensa y los periodistas y los influencers o los opinólogos, opinólogas. Tenemos que tener muchísima responsabilidad y llamar a la cordura, a la humanidad, a la madurez y a la sensatez en estos momentos de dolor que tenemos como país, colectivamente además. Lasso no solamente le falló a todo el país, sino también le falló a sus amigos, porque Villavicencio de una u otra manera era amigo de Lasso y le falló a sus propios amigos. Lasso hoy de verdad que ya no sirve ni para sus amigos, peor para sus enemigos, y la renuncia debería ser una muestra no para él, sino para el pueblo de
al menos un respiro de tranquilidad. Tamara Hidrobo, tus palabras para despedirnos. Bueno, eso, seamos responsables, seamos humanas, seamos humanos, por favor, no se hagan eco de información falsa, contrasten, corroboren, sobre todo respeten ese dolor de la gente que está atravesando el duelo de la pérdida de un ser querido, porque otra vez atraviesa Fernando Villavicencio, Agustín Intriago también hace 2 semanas, ni siquiera es un mes de su asesinato. Todos los días la gente pierde a sus seres queridos. Tengamos conciencia, humanidad en medio de este despelote, de esta situación tan vertiginosa electoral. Tengamos esta humanidad, no la perdamos, respetamos y respetemos el dolor ajeno, no avivamos y no empecemos a usar el odio como una herramienta, una estrategia o inclusive como un arma de lucha para disputar nuestras narrativas y nuestras posiciones. Por favor, tengamos esa humanidad que a Guillermo Lasso le ha faltado, porque nosotras y nosotros somos mejores personas que quienes llegaron al poder en este gobierno infame, inepto, que también ha provocado todo lo que estamos viviendo. Así que el domingo que vamos a ver, yo creo y estoy segura de que tiene que ver estas elecciones, porque también no nos pueden arrebatar la democracia, nos arrebataron asesinando un candidato, las elecciones se van a dar hasta donde tengo entendido, hay el debate el domingo, tengamos responsabilidad, respetémonos, no se trata de imponer nuestra verdad a la otra persona, se trata de respetarnos y a partir de ese respeto empezar a construir un país donde quepamos todas y todos, más allá de nuestras diferencias políticas, porque todas y todos queremos vivir en paz. Creo que ese es el mensaje, Nelson. A ti un abrazo muy fuerte y espero que este feriado, este fin de semana, no nos traigan más noticias que lamentar y más dolor que el que estamos atravesando ya. Yo voy a trabajar mañana, yo sí voy a trabajar. Tamara, que así sea y pues que las autoridades nos den la verdad, aunque con toda la policía infectada es también medio difícil. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Abrazos, Nelson. Gracias.